Es Alejandro Goiret. Vamos a comenzar a hablar sobre las bases para el uso racional de los fármacos antihipertensivos. Vamos a comenzar comentando que la hipertensión arterial es un problema de salud pública, visto desde el punto de vista, dado que es una condición crónica, no transmisible, potencialmente controlable, de gran incidencia en la población, porque aproximadamente el 30% de la población adulta la padece, con una elevada morbimortalidad, caracterizada además por un aumento persistente de la presión arterial. Afecta fundamentalmente a adultos, es la enfermedad crónica más frecuente, tiene una creciente incidencia en niños y adolescentes, vinculado fundamentalmente a los hábitos alimentarios modernos. Su evolución natural conlleva morbilidad y mortalidad asociadas. Hay múltiples estudios epidemiológicos ya hechos en los años 70, 80, que demuestran que existe una relación directamente proporcional entre mayor presión arterial sistólica y o diastólica y un aumento del riesgo cardiovascular. En líneas generales podemos decir que quien padece hipertensión tiene un riesgo 3 veces mayor de enfermar o morir por causas cardiovasculares, infarto, arritmias, muerte súbita, ¿verdad? O complicaciones de ello, y hilo cerebrovascular. Es el factor de riesgo modificable más frecuente para padecer cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, que son las causas más frecuentes de mortalidad en adultos. Presenta además, es una enfermedad que conlleva un riesgo elevado de padecer enfermedad renal crónica. ¿Por qué es necesario tratar la hipertensión? Múltiples ensayos clínicos han demostrado a lo largo de los años que el tratamiento antihipertensivo se asocia con una disminución del riesgo de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, tomando en comparación poblaciones tratadas con poblaciones no tratadas o tratadas con placebo. No todos, lo que es importante destacar es que no todos los grupos de fármacos disponibles han logrado mostrar una eficacia en el sentido de disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares. Algunos, como puede ser la alfa-metildopa, solo han mejorado algunas variables subrogadas, como puede ser la disminución de la hipertrofia ventricular izquierda, que si bien se asocia con un aumento de la mortalidad cardiovascular, su reversión no necesariamente implica disminuir morbimortalidad. Entonces, el tratamiento antihipertensivo sí logra modificar, entonces, es un tratamiento que logra modificar el curso natural de una enfermedad, la enfermedad hipertensiva, que de por sí sola, liberada a su libre evolución, a su historia natural, a su curso natural sin un tratamiento, lleva a un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares más graves y de morir de ello. Este tratamiento disminuye el desarrollo de complicaciones a corto y largo plazo y logra así modificar la enfermedad. Ahora, el tratamiento de la hipertensión arterial podemos verlo como un problema, pero también como un desafío, ¿verdad? Tomando siempre por el lado positivo que a un problema, un desafío por resolver. Muchos estudios poblacionales han evidenciado que la mitad de los hipertensos desconocen que lo son. De ellos, además, de quienes son diagnosticados con hipertensión, solo la mitad están bajo control y tratamiento médico, y de quienes están en tratamiento, menos de las 2/3 partes tienen una adecuada adherencia terapéutica. Esto se debe, entre otras cosas, a que la hipertensión es una enfermedad frecuentemente asintomática u oligosintomática, poco o ningún síntoma, ¿verdad? Evoluciona silenciosamente desde el punto de vista clínico. Por otro lado, la farmacoterapia frecuentemente puede producir efectos adversos, entonces nos podemos encontrar frente a la situación clínica de un paciente hasta ese momento asintomático en el que se detecta una presión arterial sistólica, diastólica elevada en 2 o 3 controles, se le inicia la farmacoterapia, en el caso que lo requiriera, y a continuación el paciente comienza a sentir efectos adversos, efectos negativos vinculados a esa terapia. Por otro lado, es probable que durante la evolución a lo largo de los años sea necesario utilizar varios medicamentos, ¿verdad? Ya de por sí desde el inicio, o ir agregando medicamentos
a lo largo, no solo para el tratamiento de la propia hipertensión, sino también de los factores de riesgo cardiovascular asociados que puedan existir. Entonces, esto es todo un problema, y uno de los principales problemas del fracaso terapéutico en este tipo de enfermedades como la hipertensión es la falta de adherencia terapéutica de las personas, ¿verdad? Que conlleva obviamente un exceso de morbimortalidad más allá de lo deseado, que es evitable, un obvio despilfarro de recursos, situaciones de inequidad, y desde el punto de vista de la salud pública configura un fracaso sanitario, un fracaso de cualquier programa sanitario. El tratamiento de la hipertensión tiene como gran objetivo final disminuir la morbimortalidad aumentada, tanto a nivel cerebro como cardiovascular. Está asociada a la evolución de la propia hipertensión y sus complicaciones, pero también asociada a la hipertensión como factor de riesgo cardiovascular modificable. O sea que en realidad esa morbimortalidad ese tratamiento tiene como un doble fin, no solo bajar la presión, tratar esta hipertensión, sino que además al mismo tiempo tratar un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, el tratamiento debe ir enfocado a el riesgo cardiovascular, no solo a las cifras de la presión arterial. Las directivas terapéuticas tienen que estar justamente orientadas a eso, a disminuir el riesgo cardiovascular, y por lo tanto nos vamos a encontrar muchas veces con situaciones clínicas en las que tengamos que tratar una hipertensión junto con diabetes, con un sobrepeso, un aumento del peso más allá de lo deseado, trastornos del metabolismo de los lípidos, el sedentarismo, hábitos tóxicos, ¿verdad?, como el tabaquismo, etc. Y obviamente estas directivas terapéuticas a grandes rasgos son de dos tipos, las no farmacológicas y las farmacológicas. Las no farmacológicas, llamadas en otro momento, en una época hace tiempo atrás, medidas higiénico-dietéticas, van desde un punto de vista sociomédico mucho más allá. Podemos llamarlas cambios del estilo de vida del individuo. Implican un ejercicio regular, no isométrico, ¿verdad?, para no favorecer mayor hipertrofia miocárdica. Control del peso corporal, una alimentación en la cual el sodio, ¿verdad?, la dieta, el régimen hiposódico pasa a ser un elemento básico y fundamental. Una adecuada ingesta de calorías, de grasas, fundamentalmente grasas saturadas, un tratamiento, un acompañamiento o un intento de abandono de lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, hábitos tóxicos. Múltiples estudios clínicos ya hace años que han demostrado que estas medidas higiénico-dietéticas o cambios del estilo de vida son de por sí eficaces para disminuir la morbimortalidad, ¿verdad? Cuando medimos eficacia clínica en hipertensión, lo que estamos midiendo es eficacia para disminuir morbimortalidad de causa cardiovascular y general. Y esto lo logra en todos los grados, en la hipertensión leve, moderada o severa. Y esta eficacia ha sido demostrada en estudios que han comparado poblaciones tratadas y no tratadas, o tratadas solo con régimen hiposódico y medidas higiénico-dietéticas, con o sin farmacoterapia. Se ha visto además que potencian la eficacia de los fármacos. Por otro lado está el tratamiento farmacológico, que tenemos que tener claro desde el principio que así como, dado que la hipertensión es una enfermedad incurable en la mayoría de las situaciones, al ser una hipertensión primaria, ¿verdad?, la más frecuente, es un tratamiento entonces a largo plazo que requiere de la adherencia, del apego por parte de quien la padece, y por ello entonces es fundamental informar, convencer, consensuar con el paciente el mejor tratamiento, pero el mejor tratamiento según el criterio del paciente y nuestro. La imposición, la indicación, yo indico y tú obedeces, no mejora para nada la adherencia. Va a ser también necesario tener claro que es muy frecuente que tengamos que recurrir a la polifarmacia, al tratamiento con más de un medicamento, ¿verdad?, tanto desde el inicio como en la evolución, por las comorbilidades que pueda tener el paciente, por todo lo que sea reducir el riesgo cardiovascular o la propia hipertensión. Se dispone de múltiples grupos farmacológicos con diversos mecanismos de acción,
acciones farmacológicas, reacciones adversas, interacciones que permiten una terapéutica muy individualizada, con múltiples opciones, incluso combinando fármacos. Los grupos farmacológicos que sí han logrado demostrar una eficacia clínica a través de ensayos clínicos controlados, bien diseñados, potentes, con grandes poblaciones de pacientes, muy representativos, han sido o son los diuréticos tiacídicos y similares, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o IECA, como se los abrevia en la dialéctica diaria, antagonistas de receptores de angiotensina 2 o ARA2, los bloqueantes de los canales lentos de calcio, los bloqueantes beta-adrenérgicos que en el último tiempo han estado un poco en revisión la evidencia a favor o en contra de ellos. Por otro lado, hay otros grupos como los bloqueadores de renina u otros simpaticolíticos como los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos o los simpaticolíticos de acción central que no han logrado demostrar una eficacia plena. Me parece importante destacar que no es lo mismo hablar de acción antihipertensiva, no es lo mismo decir acción antihipertensiva que acción hipotensora. Concepto erróneo que en algunos libros de texto como el Flores, ¿verdad? Hemos leído acción hipotensora. Hipotensor es bajar presión. Si uno piensa desde el punto de vista de acción hipotensora, lo único que importa es bajar presión, cuando en realidad nosotros tenemos que pensar en un tratamiento integral de esa hipertensión, no solo bajar la presión. A través de bajar la presión como variable primaria, como variable subrogada, nosotros vamos a disminuir el riesgo cardiovascular del paciente con un tratamiento antihipertensivo. Queremos bajar la presión para lograr un determinado nivel de riesgo similar al de la población general. No queremos desfondar la presión del paciente. Hablemos de los grupos. El primer grupo al que nos referiremos, los diuréticos tiacídicos, ¿verdad? Son inhibidores del simporte sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Este mecanismo de acción requiere que exista una función renal indemne, ¿verdad? No actúan cuando el filtrado glomerular baja por debajo de 30 a 40 mililitros minuto, ¿verdad? A través de esta inhibición hay una mayor excreción de sodio y de agua, o sea, un efecto diurético, ¿verdad? Aumentan la fracción excretada de sodio en un 5%, o sea que son diuréticos relativamente débiles, de una eficacia diurética baja. En cuanto a sus acciones farmacológicas, tenemos que destacar que las dosis en las que los usamos como antihipertensivos son menores que las diuréticas. Si bien el paciente muchas veces puede referir un aumento en la diuresis, quizás no ese es el objetivo. No deberíamos medir la eficacia de estos fármacos a través de si producen mayor o menor diuresis. De hecho, con la hidroclorotiazida, que es el fármaco tipo de este grupo, las dosis diuréticas se dan de 50 miligramos día a 100, cuando en realidad nosotros en hipertensión estamos usando dosis de 12,5 a 25 miligramos día. Y en el corto plazo, a través de esta acción, disminuyen la bulimia y el líquido extracelular y bajan el gasto cardíaco. Esto logra reducir la presión arterial. En el largo plazo, al correr de las semanas, el gasto cardíaco por mecanismos homeostáticos se normaliza, pero la presión se mantiene baja, ¿verdad? Porque disminuyen las resistencias vasculares al disminuir la reactividad endotelial vascular. Y el uso continuo de los diuréticos tiacídicos ha demostrado disminuir una carga parietal endotelial muscular lisa del contenido de sodio de la pared vascular, logrando también una menor carga de calcio, un menor pasaje de calcio al interior de las células musculares y una menor reactividad a los estímulos vasculocontráctiles. La indapamida además es de por sí un vasodilatador. Los demás no. En cuanto a su eficacia clínica, ya en los años 70, varios ensayos clínicos demostraron que estos fármacos pueden disminuir la presión arterial y mejorar la sobrevida de los hipertensos. Puntualmente en el año 2002, el estudio ALHAT, ¿verdad?, llamado
De esta manera demostró que los diuréticos, que habían estado en discusión por mucho tiempo durante los años 90, qué tan buenos o malos podían ser, demostraron tener una eficacia similar a los demás grupos de fármacos antihipertensivos a un precio mucho menor que el de otros. Son de elección en la hipertensión esencial y también en la hipertensión sistólica aislada y del adulto mayor. Hay estudios clínicos que demostraron justamente, hechos en hipertensos del adulto mayor o en una población de adultos mayores, un ensayo clínico que se hizo con adultos mayores y con hipertensión sistólica que demostró que son eficaces. Son útiles como monoterapia inicial en la hipertensión moderada, sin otros factores de riesgo, o en politerapia también asociadas a otros fármacos porque producen una sinergia. Se logra con doble mecanismo de acción, el del diurético y el del otro fármaco, disminuir la presión arterial con menor dosis de cada uno. Y eso se acompaña de una disminución de los efectos adversos también. Hay medicamentos combinados que tienen una dosis fija de tiazida y de uno o más principios activos. Por ejemplo, en el April 20 miligramos más hidroclorotiazida 12,5 miligramos. Losartán 50 miligramos con hidroclorotiazida 12,5 miligramos. Con respecto a su seguridad, las reacciones adversas más frecuentes son a dosis diuréticas por encima de los 50 miligramos día de hidroclorotiazida y son obviamente la hipotensión arterial sintomática, las disionías como puede ser la hipocalemia que se desprende de su propio mecanismo de acción. Esto aumenta el riesgo de arritmias en pacientes que puedan estar predispuestos con hipertrofia ventricular, con insuficiencia cardíaca congestiva, con disritmias previas, ¿verdad? La hipomagnesemia, que es menos frecuente pero que también aumenta el riesgo de arritmias. Puede haber hipercalcemia, dislipemia, hiperuricemia, pero raramente se genera gota. También puede haber trastornos del metabolismo de los glúcidos y disfunción eréctil. Con respecto a qué precauciones no se deben usar en pacientes con insuficiencia renal moderada severa, porque son ineficaces si el clearance de creatinina es menor a 30 mililitros minuto. No se deberían usar o deberían evitarse en pacientes con una diabetes inestable, con una dislipemia muy importante, con hiperuricemia o cuando hay arritmias o disionías previas. Interacciones beneficiosas aumentan el efecto de otros antihipertensivos. Es una asociación muy frecuente, ¿verdad? El del diurético con otro antihipertensivo. Interacciones negativas con la digoxina potencian el riesgo de arritmias, pueden potenciar el riesgo de intoxicación digitálica. Con los corticoides también se potencia la hipocalemia. Con antiarrítmicos hay mayor riesgo de arritmias, ¿verdad? Esta hipocalemia se podría prevenir asociando al tratamiento cloruro de potasio vía oral o diuréticos ahorradores de potasio como miloride o triamtirene. Estos fármacos están disponibles por vía oral. Como tienen vida media larga, se pueden administrar en dosis única diaria, generalmente en la mañana. Los dos fármacos más utilizados en nuestro medio son la hidroclorotiazida, que hay comprimidos de 25 y 50 miligramos, como monofármaco o en combinaciones a dosis fijas con diuréticos ahorradores de potasio, con IECA, con ARA2, con otros grupos de fármacos. Y la indapamida, que tiene comprimidos, hay comprimidos de 2,5 miligramos de liberación inmediata y de liberación programada de 1,5 miligramos. Otro elemento importante a la hora de regular la hipertensión o de tratar la hipertensión, regular la presión, es el sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Que es un sistema endógeno bastante complejo, más por lo menos de lo que inicialmente se creía, que era una simple cascada de síntesis de sustancias vasoconstrictoras. No es tan así, se ha visto que es mucho más complejo, intervienen múltiples enzimas y sustancias, ¿verdad? Prefiero referirlos a la lectura de cómo funciona este sistema en otros libros, en los libros de texto. De
Este sistema, la ductilidad que tiene es que nos permite valorar, como vemos en este esquema, múltiples fármacos que interfieren o modulan este sistema. Los inhibidores de la renina, los inhibidores de la enzima conversora angiotensina, ¿verdad? Casi todos los antihipertensivos van a modificar este sistema, directa o indirectamente, e incluso fármacos que lo van a afectar en un sentido que no deseamos, como pueden ser los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Bien, primer grupo referido a este sistema son los inhibidores de la enzima conversora angiotensina o IECA, cuyo mecanismo de acción es inhibir la enzima que es responsable de la síntesis de angiotensina 2, que es la sustancia, el mediador vasoconstrictor más potente de la naturaleza de nuestro organismo, ¿verdad? Tiene que ver también con esta inhibición de la enzima conversora angiotensina. Obviamente disminuye la síntesis de angiotensina 2, pero al mismo tiempo puede producir un aumento de producción de bradykininas, lo cual explica algunos de los efectos adversos característicos de este grupo de fármacos, como puede ser la tos seca. En cuanto a sus acciones farmacológicas, producen una vasodilatación arterial y venosas sistémicas, lo cual permite explicar el por qué no producen taquicardia refleja como sí lo pueden dar otros vasodilatadores, pero también al mismo tiempo se ha visto que logran disminuir la fibrosis y la remodelación miocárdica, por ejemplo, luego de una isquemia, de una necrosis, de un infarto de miocardio. Múltiples ensayos clínicos han mostrado que son eficaces para disminuir la morbimortalidad, pero no solo en hipertensión, también en insuficiencia cardíaca. Ya en los años 80, múltiples ensayos clínicos demostraron, ¿verdad?, que son un grupo de fármacos que puede modificar la historia natural de la insuficiencia cardíaca. Disminuyen también la remodelación cardíaca postinfarto, colaboran a mejorar la sobrevida también de estos pacientes y retardan el inicio de la nefropatía diabética. Y acá tenemos el concepto de lo que es la nefroprotección. Tengamos cuidado al referirnos a este tema porque nefroprotección en definitiva es un término epidemiológico que surge de que en ensayos clínicos quienes utilizaban estos fármacos, ¿verdad?, hipertensos diabéticos que utilizaban estos fármacos, retardaba en estos pacientes el inicio de la nefropatía diabética como complicación de una diabetes en un hipertenso, ¿verdad?, frente a quienes no los usaban. No quiere decir que prevenga que quien use un IECA no va a tener nefropatía diabética. Puede tenerla, pero seguramente retardará su inicio y su evolución en el tiempo. ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes de estos fármacos? La hipotensión arterial, obviamente, bajar demasiado la presión. Y eso debido a una disminución brusca del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular puede dar lugar a una insuficiencia renal aguda. Fundamentalmente en pacientes que tengan ateromatosis renal, que tengan que sean monorrenos o que tengan una estenosis bilateral de las arterias renales. Puede ser también que estos fármacos den tos seca, es una tos persistente que aparece a los pocos días o semanas del inicio del tratamiento, que no se acompaña de secreciones, que es como irritativa, puede llegar a ser muy molesta y puede llegar a implicar reducir la dosis o suspender el tratamiento, cambiar de tratamiento por otros fármacos. Característicamente no afectan el ritmo cardíaco, no tienen un efecto directo sobre el miocardio específico, por lo tanto no son arritmogénicos, no producen taquicardia refleja porque no activan el reflejo por vasoreceptores, no afectan en forma directa el metabolismo lipídico ni el glucídico. De las reacciones adversas que en algún momento se llamaron tipo B o idiosincráticas, es importante destacar el angioedema, que es más característico del captopril dentro de este grupo porque la molécula de captopril tiene radicales sulfidrilo que aumentan la posibilidad de angioedema. No deben ser usados estos fármacos, están contraindicados en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral o en pacientes monorrenos con estenosis de esa arteria renal única.
A hoy, abril de 2020, es importante destacar que no existe una evidencia contundente que vincule realmente, frente a muchos informes que han circulado por ahí, que vincule al uso previo de estos fármacos con un mayor riesgo de sufrir una enfermedad por coronavirus 19 más grave frente a quienes no lo usan. Los estudios primeros estudios que mostraron esto son estudios muy sesgados que no fueron diseñados para valorar si esto tenía que ver una cosa con otra o no. Con respecto a las interacciones, nos parece interesante destacar que los antiinflamatorios no esteroideos, fármacos de uso muy frecuente en la práctica diaria, disminuyen el efecto. Tienen un efecto que tiende a retener sodio y agua y a oponerse a los efectos intrarrenales de estos fármacos. Los IECA interactúan aumentando el efecto con los diuréticos, con los betabloqueantes, con los bloqueantes de los canales de calcio, lográndose un mayor efecto antihipertensivo si indicamos o prescribimos al mismo tiempo dos fármacos de dos grupos distintos. Para eso, como beneficio, está bueno pensar en que asociando dos fármacos de grupos diferentes, quizás necesitemos menos dosis de cada uno de los fármacos que si usáramos uno solo, y eso va a dar menos posibilidad de reacciones adversas. No es aconsejable administrarlos juntos al mismo tiempo con los ARA2 por el riesgo de insuficiencia renal aguda y de hipercalemia, etc. También puede haber interacciones con los antiinflamatorios no esteroideos y con diuréticos. Es muy frecuente que los pacientes que están usando inhibidores de la enzima conversora angiotensina estén utilizando diuréticos también, y en algún momento por comorbilidad utilicen también los AINE, y esto puede aumentar el riesgo de arritmia tanto por hiper como por hipocalemia, ¿verdad? Los inhibidores de la enzima conversora angiotensina pueden producir hipercalemia, fundamentalmente cuando se asocia con otros fármacos. ¿Qué productos frecuentemente encontramos en el mercado? Captopril de 25, 50 y 100 miligramos, enalapril de 5, 10 y 20 miligramos. Destaco que el enalapril es un medicamento que por decreto del Ministerio de Salud Pública es bonificado, en el sentido de que para el Sistema Nacional Integrado de Salud y para favorecer la adherencia de los pacientes al tratamiento antihipertensivo, es un medicamento que en las mutualistas donde el paciente tiene que abonar un ticket, el ticket para este fármaco es bonificado, es la mitad del ticket habitual. Ramipril de 5 y 10 miligramos, lisinopril de 10 y 20 miligramos en comprimidos. Antagonistas de los receptores de AT1 de angiotensina 2. Mecanismo de acción: bloqueo de los receptores tipo 2 AT1 de angiotensina 2, de receptores tipo AT1 de angiotensina 2. Sus acciones son similares totalmente a la de los inhibidores de la enzima conversora angiotensinas. Producen una vasodilatación arterial y venosa, ¿verdad?, con un descenso de la resistencia y de la presión arterial. Su eficacia clínica ha sido demostrada por múltiples ensayos clínicos. Hay menor experiencia igual porque surgieron aproximadamente 10 años después que los IECA, ¿verdad? Con respecto a la seguridad son similares, producen los mismos efectos adversos que los IECA, con la característica de que, como por su mecanismo de acción, al bloquear los receptores de angiotensina y no la síntesis, ¿verdad?, no influyen tanto sobre la síntesis de bradicininas, y entonces tienen una muchísima menor incidencia de tos que los IECA. En algún momento se los promovió comercialmente como los IECA que no producían tos. Son muy similares. Las precauciones y contraindicaciones son las mismas que para los inhibidores de la enzima conversora angiotensina, o sea, pacientes con enfermedad renal previa, insuficiencia renal severa, estenosis de la arteria renal, etc. Las interacciones son las mismas que para los inhibidores de la enzima conversora, ¿verdad?
Y los fármacos más frecuentemente utilizados en nuestro medio son el losartán, comprimidos de 50 miligramos, ¿verdad? Que puede estar solo o en combinación con la hidroclorotiazida, valsartán, que hay comprimidos de 80 miligramos y de 160 miligramos, que puede estar como monodroga, como monofármaco o en combinaciones con la hidroclorotiazida. Es otro de los medicamentos bonificados por el Ministerio de Salud Pública para el Sistema Nacional Integrado de Salud. Telmisartán, que hay comprimidos de 40 y 80 miligramos, como monofármaco o en combinación con hidroclorotiazida. Bloqueantes de los canales de calcio son fármacos que al disminuir la entrada de calcio a las células musculares lisas o del miocardio, ¿verdad?, generan efectos negativos en estas células. Entonces, por ejemplo, a nivel de miocardio específico, inhiben fundamentalmente las células calciodependientes, o sea, las del nodo sinusal y las del nodo AB, disminuyendo el automatismo sinusal y la velocidad de conducción a nivel del nodo auriculoventricular. A nivel del miocardio inespecífico, disminuyen el inotropismo y a nivel de las arterias periféricas dilatan el músculo liso arterial, ¿verdad? Lo cual, justamente al ser una dilatación tan importante, genera sensibilización de vasoreceptores y puede producir taquicardia refleja. Obviamente su acción es disminuir, son vasodilatadores, disminuyen la resistencia vascular periférica y eso disminuye la presión arterial. En este sentido, para este efecto, las dihidropiridinas son más potentes que diltiazem y verapamil. También a su vez tienen un efecto cardiodepresor. ¿Qué significa eso? Que disminuyen todas las propiedades básicas del miocardio, disminuyendo así la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. En ese sentido, para el efecto cardíaco central, verapamil y diltiazem son más potentes que las dihidropiridinas. Si bien las dihidropiridinas son cardiodepresoras, su efecto vasodilatador arterial es mucho más potente y la taquicardia refleja que terminan ocasionando supera el efecto cardiodepresor a nivel central. Son de elección en hipertensión sistólica aislada y del adulto mayor, por varios ensayos clínicos hechos en los años 80 y 90. Con respecto a su seguridad, no afectan el metabolismo lipídico ni el de los hidratos de carbono. No producen disionías en primera instancia. Pueden dar hipotensión arterial, taquicardia refleja. Pueden producir característicamente edema bimalar, que no mejora con diuréticos porque su mecanismo fisiopatológico no es la retención hidrosalina, que sí mejoraría en ese caso, ¿verdad?, con diuréticos, sino que están producidos por un aumento de la presión hidrostática precapilar con exudación al tejido extracelular. Pueden producir cefaleas, rubor facial, de cara y cuello, ¿verdad? Pueden producir bradicardia por el efecto cronotrópico negativo. Pueden llegar a producir arritmias, fundamentalmente verapamil y diltiazem, y la taquicardia refleja de por sí puede ser un trastorno del ritmo. En el caso de las dihidropiridinas, pueden llegar a descompensar una falla cardíaca no tratada, fundamentalmente verapamil y diltiazem por ser inotrópico negativos, pero las dihidropiridinas también, si es un paciente no tratado y se le desencadena una taquicardia refleja. Característicamente, verapamil produce estreñimiento. Con respecto a en qué pacientes no deberíamos usarlo, en aquellos pacientes que tengan bloqueos de la conducción auriculoventricular o que tengan una insuficiencia cardíaca descompensada sin tratamiento. Las dihidropiridinas pueden empeorar un infarto, no conviene utilizarlas en ese caso, pero llamativamente diltiazem en particular es un bloqueante de canales de calcio que sí se utiliza en la cardiopatía isquémica, por ejemplo, frente a contraindicación a betabloqueantes o en casos de infartos no transmurales, porque varios ensayos clínicos han demostrado mejoría de la sobrevida con este fármaco. Los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen su efecto, ¿verdad? Característicamente, verapamil disminuye los niveles plasmáticos de dioxina y eso podría explicar
disminución del efecto de la digoxina. Hay que tener mucho cuidado también porque verapamil puede aumentar el bloqueo del nodo AB si se administra junto con digoxina, y eso puede explicar un bloqueo de conducción mucho mayor de segundo o tercer grado. Diltiazem pasaría lo mismo. Característicamente, además, diltiazem se metaboliza a través de citocromo P450 y eso genera múltiples interacciones, por ejemplo con warfarina, que es un fármaco con el que se coadministra con cierta frecuencia. Tienen interacciones con otros antihipertensivos, obviamente, con antiarrítmicos, con betabloqueantes, múltiples interacciones. ¿Qué productos tenemos en nuestro mercado? Como dentro del grupo de las dihidropiridinas, como antihipertensivo el más utilizado es la amlodipina, de 5 y 10 miligramos en comprimidos. Es otro de los productos bonificados para el Sistema Nacional Integrado por el Ministerio. La nifedipina, que se dispone en este momento de comprimidos de liberación programada de 20 miligramos. Puede ser utilizado en comprimidos o en ampollas en algunas situaciones ginecobstétricas. No entraremos en profundización, los remito a los libros de texto para eso, ¿verdad? La lercanidipina, que se puede llegar a administrar una vez al día en comprimidos de 10 miligramos. Diltiazem, hay comprimidos de 60 miligramos y también hay comprimidos de liberación programada de 90, 120 y 240 miligramos que se pueden llegar a dar una vez al día. Verapamil, hay comprimidos de 80 miligramos y de liberación programada con 120 miligramos. Otro grupo, los betabloqueantes, cuyo mecanismo de acción, ¿verdad?, sería el de ser antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. En este sentido tenemos que destacar que hay algunas propiedades que son importantes destacar, si son selectivos o no de subtipo de receptor. Los selectivos beta 1 o entre comillas cardioselectivos tendrían en teoría menores efectos sobre receptores beta 2, ¿verdad?, atenolol y metoprolol. Los no selectivos, fundamentalmente el propranolol. Otra característica importante es su solubilidad lípido-agua. Recordemos que los liposolubles tienden a pasar más las membranas y por lo tanto van a tener más efectos a nivel central. Aquellos que tengan actividad simpático-mimética intrínseca son los agonistas parciales. Los remito a releer conceptos de farmacodinamia general, ¿verdad? De esos, el pindolol, que es uno de los betabloqueantes que con menos frecuencia se utiliza para tratamiento de la hipertensión arterial, fundamentalmente porque se ha visto que este fármaco en la noche tiende a producir menor descenso de la presión arterial y eso puede llegar a producir algún efecto que no deseamos. Hay algunos que asocian además una acción antagonista alfa-1 adrenérgica y o formación de óxido nitroso endotelial. Podemos clasificarlos entonces de primera generación, que serían los no selectivos, como el propranolol; de segunda generación, los beta 1 selectivos, ya nombrados, atenolol y metoprolol; y los de tercera generación que asocian un efecto vasodilatador. Ese efecto vasodilatador puede ser por efecto antagonista alfa-1 adrenérgico, caso de carvedilol, frecuentemente utilizado para la insuficiencia cardíaca congestiva, o el labetalol, frecuentemente utilizado en los estados hipertensivos del embarazo y en las urgencias ginecobstétricas de las hipertensiones en el embarazo, y que asocian efecto vasodilatador por estímulo de la formación del óxido nitroso, el nebivolol. La acción antihipertensiva de estos betabloqueantes es por múltiples factores. Por su efecto cardíaco a nivel de los receptores beta 1, reducen la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Deprimen todas las propiedades básicas del miocardio, son cardiodepresores. Disminuyen además la secreción de renina en el aparato justaglomerular renal, ¿verdad?, a través del efecto beta 2 de un efecto de bloqueo beta 2 en los no selectivos. Esto podría explicar una menor liberación de noradrenalina en las terminales. Podrían también cambiar la sensibilidad de los vasoreceptores a los cambios posturales de los estímulos, etc. Aumentan la síntesis de prostaciclina endotelial.
y disminuyen la activación adrenérgica desde lo central. Digamos como que bajan el voltaje del sistema de la conducción desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿verdad? Bien. El bloqueo de receptores beta 2 postsinápticos se asocia más bien a efectos adversos no deseados, como la vasoconstricción, la broncoconstricción y los problemas metabólicos. Si bien pueden producir hiperglicemia, porque disminuyen la sensibilidad de los tejidos a la insulina, también en el caso de una hipoglicemia pueden dar lugar a hipoglicemia asintomática, lo cual puede ser potencialmente más grave para un diabético. La eficacia clínica, sí, son fármacos que durante muchos años estuvieron dentro de los de primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero en los últimos años han surgido varios ensayos clínicos que, comparándolos con otros grupos, han observado menor efecto sobre la sobrevida o sobre los problemas cardiovasculares, por lo cual se debate si realmente son o no de primera línea, ¿verdad? Sí son útiles en pacientes con comorbilidad cardiovascular, que además de hipertensión tengan una insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica o arritmias, ¿verdad? Reacciones adversas por el bloqueo a nivel cardiovascular central, bradicardia, bloqueos de la conducción, arritmias, hipotensión. A nivel vascular puede haber vasoconstricción con no disminución tan importante de la presión diastólica, de la presión arterial diastólica, puede haber aumento de la resistencia vascular periférica, fenómenos de vasoconstricción, lo cual puede empeorar una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores preexistente o un fenómeno de Raynaud. Puede haber broncoconstricción, por ejemplo, eso no estaría tan bueno en pacientes con asma o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Puede haber hiperglicemia, puede haber hipoglicemia asintomática, porque justamente los síntomas de hipoglicemia se dan por hiperactividad del sistema simpático, que es bloqueado por estos fármacos. El riesgo en este caso sería de que el paciente cayera en una hipoglicemia severa, ¿verdad?, que afecte el sistema neurológico con, al no sentir los síntomas, una caída en un coma rápido. Un aumento del colesterol LDL, ¿verdad?, que no se ha correlacionado este aumento del colesterol LDL con un aumento de la mortalidad o de la aterogénesis, pero hay que tenerlo en cuenta. A nivel del sistema nervioso central pueden dar o empeorar una depresión psiquiátrica no tratada, pueden dar una sensación de fatiga psíquica, física, menor tolerancia al ejercicio, ¿verdad?, pueden dar trastornos del sueño. Estos serían menos frecuentes con los más hidrosolubles, como puede ser atenolol. ¿En qué pacientes no deberíamos utilizarlos? En la insuficiencia cardíaca cuando está descompensada. Primero hay que compensar la insuficiencia cardíaca para después, llegado el caso, si está que estaría indicado dar el beta bloqueante cuando la insuficiencia cardíaca sea compensado. Bloqueo de la conducción de segundo y tercer grado, que puede empeorar con la asociación con fármacos como podría ser verapamil, diltiazem, digoxina, algunos antiarrítmicos como la amidarona. Arteriopatía obstructiva de miembros inferiores, fenómeno de Raynaud, en estos casos está contraindicado. El asma y el EPOC son una precaución, hay que tener mucho en cuenta las características propias de cada paciente. No es lo mismo un asmático leve que un asmático severo, no es lo mismo un EPOC bronquítico crónico que un enfisемatoso. Una diabetes inestable, mal controlada, precaución, tener cuidado. Una dislipemia no tratada severa es una precaución, no es una contraindicación. Y la depresión severa no tratada, hay que tener mucho cuidado. Los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen su efecto. Los más liposolubles tienen interacciones con los psicofármacos, con los antidepresivos tricíclicos, con los inhibidores de la monoaminoxidasa, que son antidepresivos que ya casi no se usan, pero hay que tener mucho cuidado porque
la combinación de beta bloqueantes con cualquiera de estos dos grupos de fármacos puede dar lugar a una crisis hipertensiva, porque quedarían libres, ¿verdad?, sin bloqueo los receptores alfa-adrenérgicos, y los antidepresivos tricíclicos pueden aumentar, o los IMAU pueden aumentar el efecto de la noradrenalina endógena. El tabaco puede alterar su metabolismo, los antiepilépticos también. Con otros antiarrítmicos puede haber mayor bradicardia, mayor bloqueo de la conducción, como ya señalamos. Con otros antihipertensivos puede haber potenciación del efecto, sinergismo. Creo que más o menos ya habíamos dicho, bueno, una interacción positiva en el sentido de la hipertensión es junto con las dihidropiridinas. Al asociar, por ejemplo, atenolol con amlodipina, podríamos obtener una menor taquicardia refleja y al mismo tiempo una menor bradicardia producida por el beta bloqueante. Por otro lado, además, la dihidropiridina tendería a disminuir el aumento de la resistencia vascular periférica producida por el beta bloqueante. Preparados, el atenolol, hay comprimidos de 25 a 56 miligramos, metoprolol, ¿verdad? Hay comprimidos de liberación inmediata y de liberación programada, bisoprolol, carvedilol, que se utiliza mucho en insuficiencia cardíaca congestiva, compensada de comprimidos de 6,25, 12,5 o 25 miligramos, nebivolol, y el labetalol, que está disponible en comprimidos y también en ampollas para uso intravenoso en caso de urgencia o emergencia. Otros antihipertensivos que interesa nombrar, que no han logrado demostrar una disminución de la mortalidad a largo plazo y por lo tanto no se utilizan de primera línea, sino en el agregado de más fármacos con la evolución o en situaciones muy especiales de comorbilidad o en politerapia, como decíamos, como pueden ser los bloqueantes alfa-1 adrenérgicos, que son vasodilatadores arteriales y por lo tanto su efecto adverso más importante es la hipotensión brusca en las primeras dosis, que puede dar lugar a síncopes de la primera dosis. Era muy característico con la prazosina, que por eso está en desuso, que por una excesiva vasodilatación arterial con activación de vasoreceptores y disminución brusca del flujo sanguíneo cerebral producía síncope. Hoy en día disponemos de fármacos como la terazocina o la tamsulosina con una duración, con un inicio de efecto más lento y con una acción más duradera, como puede ser la tamsulosina, que con una única vez al día alcanza, ¿verdad? Se utilizan fundamentalmente no tanto como antihipertensivos, sino en el uso, en el alivio de los síntomas de las molestias producidas por la hipertrofia benigna de próstata, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que puede pasar que haya algún paciente hipertenso que tenga hipertrofia de próstata y sea tratado con estos fármacos, se podrá potenciar, ¿verdad?, si los administramos junto con otro antihipertensivo. Los simpaticolíticos de acción central fundamentalmente son agonistas de receptores alfa-2 adrenérgicos a nivel central, fundamentalmente a nivel del centro vasomotor, en el encéfalo distal. Estos receptores alfa-2 adrenérgicos están más bien a nivel postsináptico, y dentro de ellos tenemos la clonidina, que se usa más que nada en psiquiatría infantil, ¿verdad?, como para casos de trastornos de conducta importantes de los niños que impiden su rendimiento, etcétera, ¿verdad?, y su normal inserción social. El gran problema con la clonidina es el efecto rebote, o sea, si el paciente lo está tomando no lo puede dejar bruscamente porque puede haber una crisis hipertensiva por rebote. La alfa-metildopa, que se utiliza mucho más frecuentemente en hipertensión, pero fundamentalmente en los estados hipertensivos del embarazo, en la paciente hipertensa que queda embarazada o en la paciente que hace una preeclampsia-eclampsia, ¿sí? Característicamente, desde el punto de vista farmacológico, la alfa-metildopa es un fármaco que es un profármaco, se absorbe, llega a las neuronas del encéfalo y en las neuronas ingresa por la vía metabólica que produce la noradrenalina, sustituye a la L-dopa, ¿verdad?, y a través de la misma vía metabólica termina dando lugar a alfa-metilnoradrenalina,
que en algún momento se pensó que era un falso neurotransmisor cuando se liberaba y por eso su efecto antihipertensivo, pero después con el tiempo se vio que en realidad esta alfa-metilnoradrenalina es un agonista alfa-2 en el sistema nervioso central, cuya activación termina dando una disminución de la descarga simpática a nivel periférico. Otro grupo de fármacos que es de reciente ingreso al mercado, pero que se utilizan poco porque no han demostrado eficacia, fundamentalmente porque los estudios que se utilizaron para su aprobación cerca del año 2007 valoraron fundamentalmente control de la presión, no sobrevida. Es el aliquiren, que es un inhibidor directo de la renina. Estos fármacos se desaconseja totalmente utilizarlos junto con IECA o con ARA2. Bien, para finalizar, aquí volvemos a repetir algunos de los preparados de uso frecuente. Las dosis habituales de inicio, de mantenimiento y dosis máximas las veremos en otra exposición que estamos produciendo, referida a la selección y prescripción de estos medicamentos en hipertensión arterial. Muchas gracias por su atención. A las órdenes.